Ahora vamos a estar concluyendo esta serie que la titulamos Rebelión y Misericordia. Y yo espero que usted haya podido descubrir o por lo menos reconocer el porqué, ¿no? de esta serie, el porqué de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, pues titulamos de esta forma, ¿verdad? Rebelión y misericordia, ya que hemos podido apreciar en cada uno de estos versículos cómo el Señor, ¿verdad?, ha tenido misericordia con este profeta a pesar de la rebelión constante de él. Y esto, decíamos en algún momento, es algo que nos enseña y nos habla, ¿verdad? Nos recuerda de esta misma misericordia que nuestro Dios ha tenido y tiene hasta el día de hoy todavía con nosotros, con cada uno, ¿verdad? De acuerdo a la conducta que tenemos personalmente con nuestro Dios, ¿verdad? No solamente en público, sino quizás principalmente en privado, que es donde a veces tenemos esta verdadera lucha, ¿verdad? En hacer o no en hacer la voluntad de nuestro Dios. Y esto era parte de lo que Jonás estaba experimentando. Dijimos que Jonás, hermano, era un profeta del Señor y era un profeta legítimo del Señor. Allá en Segunda de Reyes, se recuerda, dijimos de que Jonás, él profetizó, ¿verdad?, de que Israel iba a ser restaurado y efectivamente Israel fue restaurado. Y cuando leemos en estas crónicas de los reyes, ¿no?, dice que conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio del profeta Jonás. Pero más sin embargo podemos observar como que internamente, en una forma privada, quizás incluso en su relación personal con el Señor, como que habían algunas situaciones con las cuales Jonás estaba luchando en el sentido de la soberanía de nuestro Dios. Y pues el libro de Jonás nos ilustra esto, ¿no? Esta rebelión del profeta. En el capítulo 1 estudiamos de cómo el ser humano, al estar en una rebelión con el Señor, sea una rebelión pública o una rebelión privada, vemos cómo el ser humano va descendiendo, va decayendo constantemente en su humanidad, en su moralidad, y cada vez va haciendo cosas que se pensó que no podía hacer, y poco a poco termina en un lugar como aquel joven. Se recuerda el hijo del padre de mucho dinero, y el joven que le pidió su herencia, que terminó en una posilga de cerdos a causa de esa rebelión, de ese malestar en contra del padre. Y los seres humanos, decíamos, al estar en esta actitud de rebelión con nuestro Dios, cada vez vamos decayendo más en nuestra vida. Nuestros valores se van rompiendo, nuestra relación con el Señor se deteriora todavía más. Y eso sin contar a aquellos que no son sus hijos, aquellos que todavía el Evangelio no ha llegado a ellos, o aquellos que no ha llegado todavía el momento en el cual Dios hablará a sus corazones. Tenemos que ver, hermanos, entonces, y preocuparnos cuando nuestra vida privada o pública se encuentra en cierta rebelión con nuestro Dios. Ahora, en esto, hermano, no es necesario que alguien venga y nos lo diga: oye, tú eres rebelde, tú estás rebelde contra el Señor. No es necesario, porque usted y yo, como sus hijos, que tenemos su Santo Espíritu, tenemos la palabra de Él, pues podemos leer y constantemente evaluar o examinar nuestros corazones respecto a si estamos o no en una rebelión contra nuestro Dios. Pero decíamos que aún en esta rebelión, hermanos, el Señor muestra misericordia a Jonás. Y el capítulo 2 hablaba de esta misericordia que lleva al arrepentimiento. Decíamos cómo el profeta, dentro del vientre del pez, en el fondo del mar, él ora, él busca, él se acuerda, ¿no?, de que tiene un Dios que es omnipresente, que Él está en todos lados, aunque aparentemente antes se le había olvidado, pero ahora casualmente dentro del vientre del pez, en la profundidad del mar, al lugar más bajo en el cual él podía llegar, se recuerda que tiene un Dios que está en todos lados, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, y él ora, él hace un salmo de liberación, una oración pidiendo misericordia, en el cual él restituye su
pacto, o en el cual él viene y nuevamente reafirma, es la mejor palabra, el pacto que él había hecho anteriormente con el Señor, de servirle, de hablar, de ser su profeta, de pagar con su vida los votos o el compromiso que él había hecho como profeta. Posteriormente, el capítulo 3 nos muestra esta segunda oportunidad que Dios le da al profeta. Dice el versículo 1 de que nuevamente vino la palabra del Señor al profeta. Y quizás acá, hermanos, muchos nos vamos identificando con Jonás conforme vamos estudiando este libro y hemos avanzado los primeros 3 capítulos. Muchos en algún momento nos encontramos en cierta rebelión contra nuestro Dios, pero cuando llegamos a un lugar en el cual estamos entre la espada y la pared, hemos entonces recordado que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a un Dios vivo y elevamos una plegaria, elevamos una oración y el Señor en su misericordia nos muestra que estamos mal y nos arrepentimos y por lo tanto comenzamos nuevamente en una vida nueva, en una vida en la cual ahora sí decimos, ahora sí Señor, voy a hacer lo que tú quieres que haga, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Y el Señor viene y nos da esta segunda oportunidad. El Señor viene y nos permite no levantarnos y servirle, continuar adorándole, continuar siendo instrumento en sus manos. Y en el capítulo 4, hermanos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que el Señor no solamente es un Dios que provee misericordia para arrepentimiento, no solamente es un Dios de segundas o terceras oportunidades, sino que también es un Dios en el cual su misericordia no tiene límites. Misericordia sin límites, una misericordia que no está nada más dentro de una frontera o dentro de una familia o dentro de una iglesia o solamente es accesible o dada a cierto grupo de personas o a cierta clase social o a cierta gente de X o Y color, ¿verdad? No, es una misericordia que está abierta y disponible para todo el mundo. Una misericordia en la cual Dios nos muestra su amor y su compasión al ser humano sin importar la lengua, la raza y la nación. Y muestra de ello somos nosotros, usted y yo. Quizás la mayoría de congregaciones, hermanos, en países desarrollados, la mayoría de congregaciones, como en este caso en Estados Unidos, nuestra congregación, podemos ver manifiesto esta misericordia sin límites, sin fronteras de nuestro Dios, porque nos encontramos con hermanos de diferentes partes del mundo, que hablan incluso diferentes idiomas o lenguajes. Les comentaba la otra vez de esta iglesia, ¿verdad? Ahí en el sur centro, que tiene que trabajar el pastor para poder comunicar la palabra del Señor en al menos 15 dialectos o 15 lenguas de allá del país de Guatemala, y vemos cómo el Señor llega y busca y va a través de sus siervos, hombres y mujeres, proclamando esta verdad a toda nación y a toda lengua. Y esto, hermanos, nos debe de abrir nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para reconocer esta misericordia sin límites de nuestro Dios, sino también para celebrar, para festejar su misericordia. Porque es su misericordia la que es nueva cada mañana. Es su misericordia la que nos permite estar acá. Es la misericordia del Señor la que ha permitido que la palabra llegue a nuestros parientes quizás más duros de corazón. Y es su misericordia la que nos tiene a usted y a mí formando parte de esta familia. Porque a menudo celebramos la misericordia del Señor cuando únicamente nos beneficia, ¿no? Cuando el Señor es bueno conmigo, cuando el Señor es bueno con mis seres queridos. Pero ¿qué sucede, hermano, hermana, cuando la misericordia del Señor alcanza a otros, los cuales consideramos nuestros enemigos? Quizás consideramos a la peor persona del mundo, gente indigna de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestras creencias, que no son capaces o Dios no debería de tener misericordia con ellos. Porque dijimos que ese era el trasfondo de esta carta, de este libro de Jonás, en el cual Jonás no estaba de acuerdo en que Dios diera misericordia a esta ciudad de Nínive.
Eran sus enemigos más arrechos, como dicen, o más acérrimos, perdón. Era gente mala, gente sanguinaria, gente que había ocasionado mucho mal a mucha gente, y principalmente al pueblo de Israel. Y Jonás no estaba de acuerdo con esto. Y quizás muchas veces ustedes y yo hemos tenido este pensamiento también como el de Jonás. Es que no es posible que el Señor le dé misericordia a este o a XY persona. Y la pregunta, hermanos, con la que cierra el capítulo 4 es una pregunta muy interesante y que nos reta, ¿verdad? ¿Cómo no he de apiadarme yo de Nínive? ¿Cómo no he de apiadarme, dice el Señor, de Nínive? Y esto nos lleva a reflexionar, hermanos, en que nosotros debemos también pensar de esta misma forma. Si el Señor tuvo compasión mía, tuvo compasión de mi familia, ¿por qué no va a tener compasión de cualquier persona en este mundo? ¿Por qué yo no voy a tener esa misma compasión con cualquier persona de este mundo? Independientemente quién sea o lo que haya hecho, claro, no es fácil, es difícil. Pero hermano, si Dios se apiada y Dios muestra misericordia a esta nación y a quizás alguna persona que usted haya conocido que es súper mala o qué sé yo, pero si el Señor muestra misericordia, principalmente a usted y a mí, que quiénes éramos, quiénes somos nosotros para que el Señor haya pensado en nosotros. ¿Por qué no entonces desafiarnos a nosotros mismos a mostrar esa misma misericordia? Jonás se encuentra enojado. Jonás había decidido que él no quería ser partícipe de la obra del Señor en una rebeldía. En el capítulo 1, él se fue al punto más lejos conocido en ese momento. Pero luego en el capítulo 3 el Señor lo retorna y lo deja para que predique un solo día en Nínive. Y decíamos de que el simple hecho de poder escuchar la palabra de nuestro Dios, hermanos, esta ya es misericordia suficiente para podernos hacer o darnos cuenta de que usted y yo somos culpables. Hermanos, el propósito del capítulo 4 es confrontarnos a usted y a mí con nuestros prejuicios, quizás con aquellos resentimientos, los cuales nos nublan en nuestra mente, en nuestro corazón, todo nuestro ser, y nos impide ser participantes a otros de esta misericordia de nuestro Dios. Debemos de aprender a través del capítulo 4, hermanos, de Jonás, que la misericordia de Dios no está limitada por mis creencias o por mis sentimientos o por mis deseos o por mis pasiones, sino que su misericordia está sustentada o está basada en lo que Él es, y Él es ilimitado. Por eso su amor, su paz, su paciencia, su misericordia, su fidelidad son características ilimitadas, eternas en nuestro Dios. Nunca Él va a dejar de amarnos, nunca Él va a dejar de tener misericordia de las personas. Pero vamos a poder observar en al menos tres puntos, hermanos, cómo Dios trabaja con aquel hombre que, si bien es cierto, le obedeció, pero que aún su corazón todavía no estaba alineado con la soberanía y con la misericordia de nuestro Dios. Y los versículos 1 al 3 del capítulo 4 dicen, recuerdo, le leo en la Nueva Biblia de las Américas, pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué esto? Bueno, recuerde, terminamos el capítulo 10 con que Jehová mostró misericordia a Nínive. Dice, cuando Dios vio las acciones de esta ciudad pagana, tremenda, idólatra, sanguinaria, y que sus acciones mostraban un arrepentimiento genuino hacia lo que habían hecho, desde el rey hasta el último animal que habitaba sobre esa tierra, dice que entonces el Señor se arrepintió, o sea, el Señor tuvo compasión de ellos, el Señor mostró misericordia del mal que había hecho, o del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Entonces esto desagradó a Jonás. O sea, esta misericordia que Dios le mostró a esta nación desagradó a Jonás. Sin recordarse Jonás que un par de días atrás el Señor le había mostrado misericordia a él, ¿verdad? El no permitirle que muriera. Ahora parece, hermano, de acuerdo a la lectura del capítulo 4, que eso no fue misericordia para Jonás, sino que quizás vino a ser todavía un castigo más grande. ¿Por qué? Porque nuevamente en el capítulo 4, al menos 2 veces, Jonás vuelve a desear morirse antes que ver al pueblo arrepentido y perdonado. Dice que Jonás se enojó en gran manera. Jonás se alteró, a Jonás le dio cólera. Jonás ardió, se consumió en esta ira. Y qué paradójico es, ¿verdad? Que la misericordia del hombre con la misericordia del Señor. Jonás dice, mejor me es la muerte. Y el Señor le dice, pero mejor es la vida. Jonás dice, no quiero ver el arrepentimiento de esta nación. Y el Señor le dice, bueno, eso es algo que a ti no te interesa, pero más sin embargo la vas a ver. Qué paradójico es, hermanos, esto de la misericordia nuestra con la misericordia de nuestro Dios. Nuestra misericordia, hermanos, tiene un límite. Yo puedo ser bueno, puedo ser bondadoso, puedo ser calmado, pasivo, quizás hasta cierto punto. Porque como dice la frase, bueno, cuando me busquen me van a encontrar. Entonces yo puedo mostrarme muy paciente, muy misericordioso, pero reconozco y reconocemos que tenemos un límite. Cuando la mecha se enciende, hermano, el cohete revienta. Cuando alguien toca algo que es muy íntimo, muy personal, o quizás un tema en el cual se ha trabajado mucho y no ha habido un cambio o algo, uno dice, no, basta ya, se acabó, ya hasta aquí, ya no más, dice uno. Y entonces uno viene y se acaba la misericordia. Esa es la misericordia del ser humano. Pero gracias a Dios que su misericordia no es como la mía. Gracias a Dios que por mucho que yo me equivoque, que yo vaya en lugares donde no debo, que vaya en contra de su voluntad, que vaya en contra de su camino, gracias a Dios que Él nunca dice, ya hasta aquí, Roberto, ya hasta aquí, se acabó, ya no te tengo más misericordia, se me acabó la misericordia para ti. No, porque aún en su misericordia el Señor dice que lo que puede hacer es mejor llamarnos a su presencia. En lugar de seguir cada día metiendo más las patas y embarrándonos más en los negocios de esta vida. Hermano, Jonás se enojó cuando Dios le mostró esta misericordia a esta ciudad. ¿Alguna vez se ha enojado usted cuando quizás ha sido testigo de la misericordia de Dios hacia alguien o hacia un pueblo? ¿Alguna vez este pensamiento ha venido a su mente que mejor los hubiera consumido? Como dijeron los discípulos allá cuando no los dejaron entrar en Samaria. Recuerde, Señor, ¿qué? ¿Pedimos que caiga fuego del cielo? No, les dijo. El Hijo del Hombre no ha venido a matar, a destruir, ha venido a dar vida, les dice. Como los que no conocen están hablando ustedes. Bueno, quizás alguna vez usted y yo estuvimos en esta misma escena del versículo 1 del capítulo 4, enojados porque Dios mostró misericordia. Y ve el versículo 2, hermano, es la segunda vez que Jonás ora al Señor, bueno, en el libro, ¿no? La primera vez fue en el capítulo 2. Él se recordó y oró. ¿Y qué pidió Jonás en el capítulo 2? Misericordia para él. Pero vean esta segunda vez que Jonás ora al Señor. ¿Y qué le dice ahora? Ay, Señor, por eso yo no quería venir. Por eso yo no quería hacer tu voluntad. Porque sabía que tú eres clemente, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Hermano, Jonás ora para pedir justicia, pero no la justicia divina. Porque el versículo 3 dice que Jonás entonces se quedó sentado para esperar a ver qué sucedía más adelante. Versículo 5, perdón.
Jonás lo que quería era justicia. Señor, viste, tenía razón, le dice. Tú te equivocaste, Señor. Yo sabía que esta gente se iba a arrepentir y yo sabía que tú también ibas a perdonarlos. Yo sabía que tú ibas a obrar de esta forma, pero yo no quería, Señor. Y viste, yo tenía razón, Señor, que tú eres misericordioso. El profeta, hermano, reclamándole al Señor en el capítulo 2 clemencia, pero en el capítulo 4 quejándose ante la misma clemencia que Dios le mostró a él. Hermano, él quería que Dios tratara a los ninivitas como trató a Sodoma y a Gomorra. Se recuerda cómo incluso Abraham intercedió por esta ciudad, pero Dios dijo no. No, dijo, ya fue designado, ya fue establecido un castigo para esta ciudad. Y tal y cual el Señor lo dijo, se efectuó ese castigo. Y eso es lo que Jonás quería ahora con los ninivitas. Exactamente opuesto a lo que Jonás deseaba. Hermano, podemos ver que desde el principio del relato, Jonás quería que el Señor castigara a ese enemigo del pueblo de Israel. Jonás renunció a su cargo original porque sabía que no se haría su propia voluntad. Si bien es cierto, él aceptaba que la salvación es de Jehová, como concluye el capítulo 2, pero él quería o él estaba dispuesto a determinar quiénes eran los que deberían gozar de esa salvación. Y los ninivitas eran unos de los que no. Es como cuando quizás tenemos una lista de oraciones por los inconversos, ¿no? Quizás algún familiar o algún amigo o alguien, ¿no?, que conocemos. Y de repente al final caemos y cuando llegamos al nombre de X o Y persona, este me lo voy a saltar. Pues eso es lo que estaba en la lista de personas a las cuales Dios le iba a mostrar misericordia en Jonás. Pero hermano, la raíz del problema era que Jonás no deseaba conformar su voluntad a la voluntad del Señor. Jonás reconoció, hermanos, que sí, que Dios era soberano, que todo estaba bajo su control, recuerde capítulo 2, pero él no quiso doblegarse ante esta misericordia y ante esta soberanía. Y empezó una lucha, como hasta el día de hoy, en muchos de nosotros. Nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. No está difícil saber quién gana, ¿no? Como que recordemos, ¿verdad?, algunos de los partidos de en estos días, cuando hemos visto una superpotencia del fútbol contra un equipo que sabemos que no sabemos ni cómo llegó ahí. Y no está de más, hermano, el dar el veredicto, decir, no, aquí va a ganar este y el otro va a perder. Esa es nuestra voluntad. Pero se han visto sorpresas. Equipitos ganándole a los equipones. Hermano, la voluntad del Señor es otra. Jonás dice, yo quiero que esta ciudad sea destruida, porque no se merecen la salvación de Dios. Pero Dios dice, ¿sabes qué, Jonás? Tú tampoco te la merecías, mas sin embargo, tú fuiste instrumento y fuiste a predicar y por lo tanto yo establecí que esta nación sea salva también. En este tiempo, en este momento. Y algunos traducen, hermanos, esto del arrepentimiento como que Dios de verdad se arrepiente, ¿no? Como que Él está en su escritorio, está en una silla y de repente recibe una nueva información y de repente, supongamos, ¿no?, una ilustración que alguien podría hacer y dice, el Señor está sentado en su escritorio y de repente llega un ángel y le dice, oye, Dios, mira lo que están haciendo los de Nínive. Y entonces ve, Dios se levanta y para, eso no me lo esperaba. Y dicen, ¿y por eso Dios se arrepiente? No funciona así, no es así, hermano. Recuerde, Dios es omnisciente, omnisapiente, dos cosas diferentes, todo lo sabe y todo lo conoce. No hay nunca información nueva para nuestro Dios. Dios sabía que esta gente iba a hacer eso, Dios había establecido que esta gente hiciera esto. ¿Por qué? Porque había un plan para la nación de Nínive, había un plan para esta ciudad. Pero Jonás, hermano, él ora, ruega, suplica, pide y justifica el castigo para Nínive. Y en medio de todo esto, de una manera muy incoherente, de una manera hasta burlona, podemos decir, ¿no?, Jonás le dice al Señor en su oración, yo sabía que tú eres un Dios clemente, que tú eres compasivo, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Jonás estaba
Este texto, hermano, es uno que pronunció Moisés justo después de lo que aconteció en Israel con el becerro de oro. Y él lo dijo en el sentido de aquellos que habían sido hechos libres del castigo, del juicio de Dios a causa de esto. Y él dijo en una forma de agradecimiento, una forma de adoración, reconociendo estos atributos de Dios. Él lo dijo de una forma sublime, de una forma muy honrosa ante Dios. Y él agradeció por la misericordia mostrada en ese momento al pueblo de Israel. Pero viene Job ahora. Y él lo toma, pero de una forma irónica, de una forma hasta burlesca, como les dije hace un rato. Señores, que yo por eso no quise venir. ¿Cuántos a veces también hemos caído, ¿no?, en este error, hermanos, de utilizar la palabra del Señor incluso para querer sobornar al Señor? Es que tú dijiste, Señor, es que tú eres así, tú eres de esta forma. Tú dijiste de que el impío iba a ser castigado, iba a ser condenado. Y mira este hombre cómo es, o mira esta mujer cómo es, mira todo lo que me hace, Señor, castígala, condénala, ¿verdad? Y utilizamos versículos para ampararnos aún en nuestras propias decisiones y emociones respecto a la misericordia. Pero está en Éxodo 34:6. Y aquí, hermanos, Jonás está haciendo lo contrario de lo que Pablo le aconsejó a Timoteo. Pablo le dijo, usa bien la escritura. Pero aquí Jonás está haciendo lo contrario. Lo está usando bien, sí, pero para su propio beneficio. Ahora, ve el versículo 3. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Te ruego que me quites la vida. ¿Dónde más dijo esto Jonás? Pues en el capítulo 1. Él le dijo a los marineros, ¿qué le dijo a los marineros? Miren, ¿saben qué? El problema soy yo, como dice aquella canción, ¿no? El problema soy yo. Así que fácil, levántenme y arrójenme al mar. Y se acabó, asunto arreglado, la tormenta cesará. Pues lo mismo dice Jonás ahora, Señor, por favor, quítame la vida antes de ver tu respuesta a esta nación. Señor, por favor, llévame, pero yo no quiero ver que esta persona llegue a tus caminos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué voy a hacer, Señor. Señor, mejor llévame antes, porque ya no aguanto más. Pero el Señor le está diciendo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? Lo que está diciendo en este momento, o sea, ¿es valedero tu enojo? O sea, ¿por qué no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Y algunos quizás nos podremos recordar de Job, ¿verdad? Cuando también Job de alguna manera, él reclama al Señor, ¿verdad? En su estado. Y viene Job y viene Dios, y le dedica un capítulo entero en la respuesta a Job. A ver, Job le dice, ok, tú te crees muy sabio, tú te crees que te las puedes todas. Muy bien, le dice. A ver, respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando creaba los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando daba vida al hombre? ¿Dónde estabas tú? Y empieza, ¿verdad? Para que Job reconociera el tremendo error en el que había caído. Ahora Jonás, está de una manera similar. Y él le dice, Señor, ¿por qué tú tienes misericordia de esta nación? Y el Señor le dice, ¿por qué no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, hermanos, esa misma respuesta? ¿Por qué no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo en tu vida? ¿Por qué te cuesta tanto aceptar lo que estoy haciendo en tu vida? Lo que sucede en tu vida, en la vida de aquellos. ¿Por qué no quieres reconocer que yo estoy al control y dejar que yo haga las cosas como he establecido que sucedan? ¿Por qué siempre quieres andar tomando decisiones sobre temas que la verdad no están bajo tu control? ¿Por qué siempre esto y lo otro?
Hermano, nuestro profeta, si bien es cierto, no fue el único que deseó la muerte en algún momento. Recuerde Elías allá en 1 Reyes 19:4, después de haber él acabado con estos más de 400 profetas de Baal, después de que nunca descendió fuego del cielo cuando ellos oraron, y que descendió fuego del cielo al primer clamor de este profeta a Jehová y consumió el altar que había sido mojado aún con 7 tinajas de agua, ¿no? Pero Elías tuvo que huir. ¿Por qué? Porque la reina quiso matarlo. La reina quiso en venganza acabar con su vida. ¿Y qué dijo Elías en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 4? Dice que él pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Hermano, Jonás estaba igual. Señor, acaba mi vida. No quiero ver. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que a ambos profetas, tanto Elías como Jonás, en el momento que ellos pidieron que Dios acabara con su vida, fue después de una gran victoria. El Señor había manifestado su poder a toda la nación de Israel en ese momento, a través del fuego del cielo que consumió el altar. Y el Señor estaba a punto, o ya había declarado a Jonás, mostrar misericordia a esa gran nación, después de un solo día de predicación. Qué efectivo, hermanos, pero qué tremendo en el corazón de Jonás, que a pesar que él obedeció, pero su conducta, su mente, su corazón estaba lejos de la soberanía de nuestro Dios. Y esto, hermanos, puede suceder en cualquiera de nosotros incluso. El Señor nos puede dar una gran victoria respecto a alguna petición o alguna necesidad en la cual nos encontramos en algún momento. Pero resulta de que el plan de nuestro Dios, al darnos esa victoria, resulta de que aparentemente nos trajo nuevos conflictos en los cuales decimos: Señor, yo no estoy dispuesto a ir con esto. Yo no estoy dispuesto a caminar de esta forma. Yo no estoy dispuesto a obedecerte. ¿Y sabe qué, Señor? Antes de que algo suceda, mejor llévame. Y puede suceder aún en los siervos más entregados. En cualquier época, en cualquier momento. El problema, hermanos, no era un problema de conocimiento en Jonás, sino que era un problema de comportamiento, de humildad. Jonás estaba furioso porque Dios no hacía lo que él quería. Jonás estaba enojado, dispuesto a morir, porque Dios no hacía lo que él quería. Señor, si tú me das esto, si tú me concedes esto, si tú haces esto, yo haré lo otro. Eso es lo que Jonás estaba diciendo. Si tú, Señor, me concedes el deseo de que Nínive sea destruida, posiblemente no, quizás yo voy a ser el mejor profeta de todos los tiempos. Pero Dios no trabaja de esa forma, hermano. Dios no está haciendo un trato, un negocio con nosotros. Y es lo que le dice: ¿tienes tú acaso razón para enojarte? ¿Por qué no estás en acuerdo con lo que yo estoy haciendo? El receptor de misericordia, negando la misericordia a los demás, como aquella parábola de los 2 deudores de Mateo 18 y Lucas 7. Recuerda, uno se le perdonó mucho, pero el que mucho se le perdonó no quería perdonar lo poco que el otro le debía. Pues es lo mismo en este momento. Podemos reflexionar, hermanos, cómo Dios perdona a Nínive, y esto, hermanos, a pesar de los prejuicios y de los resentimientos de Jonás. Nosotros, hermanos, debemos de aprender también de que la misericordia de Dios no es como nuestra misericordia. El Señor perdona, el Señor llama, el Señor escoge a aquel que Él quiere y lo usa de la forma que Él quiere, nos guste o no nos guste a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para enojarnos por eso? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor: Señor, te equivocaste, Señor, mira, estoy en desacuerdo contigo? Si el Señor quiere, lo rescata, lo prepara, lo levanta, lo usa y después lo llama a su presencia. ¿Y a usted y a mí qué? Como le dijo a Pedro: mira, ¿y qué a ti si yo quiero que este quede hasta que yo regrese? Yo tengo un trato contigo, ¿cómo voy a tener un trato con el otro? Hermanos, misericordia es lo que el Señor nos pide que tengamos. Y una misericordia igual a la de Él, aunque cueste, aunque sea difícil tener esta misericordia. Porque sabe que si no lo aprendemos por las buenas, pues lo vamos a aprender por las malas. El Señor se va a encargar de hacernos como Él de una o de otra forma.
Y vemos en los versículos 4 al 8 cómo el Señor se encarga de enseñarle a Jonás el motivo o el por qué él debe de ser misericordioso. Ve el versículo 4. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo, o sea, se hizo una enramada, y se sentó bajo la sombra de esta hasta ver qué sucedería con la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente, en gran manera, en otras palabras, por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y ya se imagina usted lo que pasó con Jonás, ¿no? Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso también un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma, quizás el doblemente de enojado ahora, él deseaba morir. Y decía: mejor me es la muerte que la vida. Vea, Jonás no estaba ni dispuesto a, ya en esta última parte, o en esta segunda vez que él pide que su muerte, no estaba dispuesto ya ni a ver lo que sucedía con Nínive. Hermano, ¿crees que es correcto, dice el Señor, que estés en desagrado o en desacuerdo conmigo? Quizás muchos de nosotros, si traemos esta idea a nuestra mente, ¿qué hubiéramos hecho si fuéramos Dios en ese momento? ¿Qué hubiéramos hecho con Jonás? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos, cuando vemos a este hombre, este profeta conocedor de Dios, pedir hacer su propia voluntad y no respetar la voluntad del Señor? Que el Señor no tenga misericordia. ¿Qué hubiera hecho? Bueno, probablemente no. Bueno, yo le hubiera dicho: ¿sabes qué, Jonás? Ya está aquí. Como le dije hace un rato: Jonás, mira, tú solo problemas me has dado últimamente, Jonás. Mira, no me obedeciste en primer lugar. Luego te fuiste a dormir. Ni tan siquiera oraste pidiendo que la tormenta ni la tempestad cesara. Mejor los otros que no me conocen se pusieron a orar y tú no, Jonás. Y luego, ay, qué bonito, ¿sí? Como te tragó el pez y no te moriste, ahí sí, ¿verdad? Querías que el pez que salir del pez y que el pez te vomitara. No, Jonás, qué bárbaro. Y para ponerle cereza al pastel, pues yo decido mostrar misericordia y tú te enojas porque yo quiero mostrar misericordia. ¿Sabes qué, Jonás? Mejor vente para acá ya. Ya colmaste mi paciencia, ¿no? Quizás eso hubiéramos hecho o dicho nosotros si fuéramos Dios, ¿no? En algún momento. Pero vea, el Señor, hermano, todavía tiene misericordia, hermana, de Jonás en ese momento. Y Él quiere enseñarle a que Él tenga esa misma misericordia, esa misma compasión. Quizás usted y yo, al haber pensado de esa forma, y si Dios hubiera decidido hacer eso, esta vez y hubiera actuado con toda justicia, porque sí o no que Jonás se lo merecía. Pues claro, como usted y yo también nos merecemos a veces estas situaciones de la vida. Pero hermano, Dios en lugar de ello le manifestó paciencia y misericordia otra vez, como Él siempre lo hace y como lo dice el Nuevo Testamento, una palabra que se llama longanimidad. Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad o que la longanimidad de Dios te ha guiado al arrepentimiento. Vea el 22 del capítulo 9. Y si Dios, aunque esté dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. 1 Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto haré misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermano, Dios quería que Jonás aprendiera misericordia.
Y Dios quiere que usted y yo aprendamos misericordia. En vez de darle una buena reprimenda y ponerlo en su lugar, hermano, Él le dice que, o Él hace que Jonás aprenda qué es esto de la misericordia. ¿Qué voluntad estamos haciendo ahora? ¿De qué voluntad, hermano, usted y yo nos aferramos al momento de estar en estas situaciones difíciles de la vida? Quizás al querer ir en contra de la corriente. Está aferrado a su propia voluntad, pues sepa que esto le va a llevar, hermano o hermana, a una destrucción. Pero si está aferrada a la voluntad o aferrado a la voluntad de nuestro Dios, Él nunca se equivoca. Y sus decisiones, hermanos, son siempre lo mejor para usted y para mí. Vea que el versículo 5, hermano, es la única vez que el libro nos dice que Jonás espera, que Jonás se sienta, que Jonás espera a ver qué sucede, o espera en Dios, en otras palabras. Pero recuerde, él esperaba que el Señor hiciera justicia con ellos. Claro, el Señor hizo justicia, pero no la que él quería, sino que la que Dios estimó, y esta fue misericordia. La soberanía divina, hermanos, resalta en esto. ¿Por qué? Porque dice que Dios, en repetidas ocasiones, en los versículos 5 al 8, dice que Dios preparó, dice, más adelante, se sentó bajo una sombra, el versículo 6, y Dios dispuso una planta. Versículo 7 dice otra vez, Dios dispuso un gusano. Y el versículo 8 dice otra vez, Dios dispuso un sofocante viento. El Señor le estaba mostrando a través de su soberanía, hermano, hermana, de que Él estaba al control de todo lo que sucede y que debería Jonás estar alineado y dispuesto a proveer o a dar también o a predicar de esa misma misericordia. Y todo guiado por su soberanía. El Señor preparó, hermanos, al igual que para usted y para mí, Dios ha preparado ciertas circunstancias, las cuales nos muestran o las cuales nos ayudan a caminar en esta vida que llevamos. Hebreos 12:11 dice: al presente ninguna disciplina o ninguna tribulación o ningún consejo o prueba parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de la prueba, de la disciplina, de la guianza del Señor, dice, después les da fruto apacible de justicia. La calabacera, hermano, esto era una hoja o una planta que crecía alrededor de 4 metros de altura y que su hoja era casi del tamaño de un pie. Quizás algunos conocemos un árbol parecido, solo que este crece mucho más. Le decimos el árbol de hule o la hoja de hule, me parece, algo así, ¿no? Que tiene una hoja bien en forma de corazón, bien grandota. Y a veces la ocupábamos, por lo menos en El Salvador, para darnos viento, ¿no? Pues imagínense esta hoja de esta calabacera, cada hoja era más o menos de un pie de diámetro. Proveía una buena sombra en comparación con la enramada que hizo Jonás, que probablemente eran puras hierbas, zacatillo, fino, y ahí todavía se filtraba la luz del sol. Pero el Señor le provee algo mucho mejor, así como hizo con el sacrificio del cordero allá en el Edén. El hombre se quiso atrapar con sus propios medios, pero Dios le provee algo mucho mejor, una piel humana. Al igual que en estos días, hermano, el hombre quiere buscar de Dios bajo sus propios medios, tratar de encontrarlo y llegar a Él bajo sus propias formas, pero Dios proveyó algo mucho mejor todavía, que es el Cordero perfecto de Dios, para que ningún hombre de ahora en adelante tenga que buscar por sus propios medios, sino únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo mismo que Dios hace con Jonás en este momento. Él le provee algo excelente. Él le muestra nuevamente misericordia a pesar de su imperfección en el hombre. A pesar de que era un hombre resentido, un hombre que quería un juicio, que no estaba de acuerdo con su misericordia, que construye una sombra imperfecta, Dios provee perfección, hermano, en todo lo que hace. Pero ¿cuánto nos cuesta ir conforme a su voluntad? Dice que esta planta que el Señor hizo, dice que lo libró del sol y hizo que Jonás se sintiera muy cómodo en ese momento. Y Jonás se alegró mucho
porque Dios le proveyó esta planta. Estaba muy alegre Jonás por ello. Pero posteriormente dice que sucedió que al salir el sol, versículo 7, al rayar el alba, o sea, por la tarde, dice que el Señor dispuso un gusano. Y aquí, hermano, hay dos aplicaciones que podemos rescatar, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con que en muchas ocasiones usted y yo venimos a ser como este gusano, que queremos obstruir, queremos destruir la obra que el Señor ha hecho. El gusano, hermanos, en el primer uso puede simbolizar a Jonás en su ánimo y sed de venganza, que destruye esta calabacera. ¿Por qué? Porque en su ánimo y sed de venganza, él quiere evitar que Dios tenga misericordia con Nínive. Y él viene a ser como este gusanito que empieza a hacer todo lo posible para que la planta muera. Jonás empieza a hacer todo lo posible también para que Dios no le muestre misericordia a esta ciudad, obstaculizando el trabajo de Dios. Mas sin embargo, esto, hermanos, también lo podemos aplicar en nuestra vida hoy. Quizás cuántas veces nosotros hemos querido obstruir la obra del Señor en algún lugar. Hemos querido hacer la voluntad personal antes que la de Dios nuevamente. Y como este gusanito hemos empezado a crear conflictos, a crear problemas desde muy adentro, con la excusa de que yo no estoy de acuerdo con lo que sucede aquí. A mí no me gusta, Señor, lo que tú estás haciendo. Yo no estoy de acuerdo ni aprecio eso que tú estás haciendo, quizás ni en mi vida, ni en la vida de los que están a mi alrededor. Y venimos como este gusanito, ¿verdad? Y empezamos a destruir y a querer estorbar en la obra del Señor. Pero sabe que en ese momento, pues Dios también tiene un plan y un propósito. Ahora, como le digo, tenemos que aprender eso. Y Dios se va a encargar de que aprendamos también. Y más adelante le hablo de la segunda aplicación de esto. Versículo 7 dice, pero también Dios no solo dispuso este gusano, sino que en versículo 8 dice que el Señor dispuso también un viento sofocante, un viento que llevó a Jonás hasta el punto de la insolación, o sea, de desmayarse, de ya no saber ni reconocer en su cabeza qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía. Y en ese momento oscuro, tenebroso, otra vez en lo más profundo de Jonás nuevamente en rebelión, ¿no? En lo más profundo de esa rebelión de Jonás, él otra vez vuelve a pedir la muerte. Otra vez vuelve a desear morir. Y es la tercera vez que Jonás lo hace. Hermanos, el libro de Jonás hace énfasis en dos cosas. Primero, en la rebelión del hombre. Constantemente, usted la puede ver ahora. 3 veces Jonás deseó morirse, pero también el Señor muestra misericordia a Jonás también. 2 veces y 1 vez a esta nación. El Señor le muestra misericordia en todo momento al hombre, pero el hombre constantemente quiere estar enojado, enemistado con él. Hermanos, Dios nos ha mostrado misericordia a usted y a mí para que andemos en esta vida sin problemas, sin conflictos, pero el querer hacer nuestra propia voluntad nos mete en problemas, pero esos problemas, de acuerdo a la providencia de nuestro Dios, incluso Él los utiliza para llevarnos nuevamente al camino. En el momento en el cual Jonás se enoja nuevamente, en el momento en el cual estaba en una condición física insoportable entre el sol, el viento, él se desmayó probablemente y su desesperación física provocó una depresión emocional y cada vez más fuerte, en donde nuevamente él dice, mejor me es morir. ¿Pero qué quería enseñar Dios a través de esta lección? ¿Qué quería Dios mostrarle a Jonás? Bueno, primeramente que él estaba al control de todo, que en su soberanía él está al control, es un control absoluto que abarca incluso toda la creación. Y aquí viene la segunda aplicación de este gusanito. Y ya hablábamos, ¿no?, del enorme pez que obedeció a Dios. El gusanito chiquitito también que obedeció a Dios. La planta que obedece al Señor.
Pero el ser humano, la corona de la creación, el único con capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, el que tiene libre elección, escoge hacer siempre lo malo ante el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos comportado de esta forma? Nos hemos querido ver quizás más sabios que nuestro Dios y hemos querido hacer la obra de Dios respecto o como a nosotros nos gustaría. Quizás nuestro ego, nuestra propia justicia personal ha impedido en muchas ocasiones el llevar la palabra de Dios o el ser ejemplo de Dios o el ser un testimonio vivo de la obra de Dios a otros. Pero quizás, hermanos, como les dije hace un rato, muchos hemos venido a ser como este gusano. Dios obrando en medio de la iglesia, en medio de la ciudad, en medio del país, pero nuestra falta de crecimiento espiritual, nuestro amor personal, nuestras tradiciones, nuestra forma de liturgia o la falta de un corazón humilde, sencillo, contrito y humillado no nos permiten trasladar ni disfrutar esta misericordia de Dios hacia el ser humano. Y los versículos 9 al 11 termina mostrándonos una compasión inconmensurable. Dice, entonces, otra vez entonces, dos entonces, versículo 5, entonces, ante la reacción de Jonás. Versículo 9, otra vez entonces, ante la reacción de Jonás. El Señor le vuelve a preguntar. Mire que la primera vez Jonás no le respondió. Dice, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? La primera pregunta del versículo 4 fue, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y hubo un silencio profundo, porque Jonás no respondió. Versículo 9, ¿tienes otra vez razón para enojarte? Pero ahora, vea, el Señor le es explícito, ¿por esta planta? Y Jonás otra vez no responde. Y esto nos recuerda, ¿no?, estos versículos de Habacuc 2:20, cuando dice el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O Romanos 11:34 al 36, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Jonás quedó mudo, callado, no tenía excusa para enojarse. No tenía razón para no querer obedecer la voluntad del Señor. Y viene Dios, le responde, Él mismo responde a su propia pregunta. Bueno, la respuesta de Jonás, primero fue, tengo mucha razón, le dice. Ok, a ver, dime, por lo menos una de las razones por las cuales tú te enojas por esta planta. Y viene el Señor y le dice, bueno, tú tuviste compasión de esta planta, tú te apiadaste de esta planta. Y una planta que primero le dice, no trabajaste por ella, no araste la tierra, no sembraste la semilla, no preparaste, no regaste, no hiciste nada, dice. Tampoco tienes compasión por esta planta, la cual no hiciste nada para crecer o para que ella creciera. Tú no le proveíste nutrientes, tú no le proveíste lo necesario a esta planta para que creciera. Y te enojas por ella, le dice. Una planta que nació en una noche y en otra noche pereció. ¿Cómo tienes tú compasión de esta planta?, le dice. Pero no tienes compasión de una gran ciudad. Lo paradójico, nuevamente, de la misericordia del hombre y la misericordia de Dios, mientras en el cielo, hermanos, se hacía una gran fiesta, de acuerdo a Lucas 15, versículos 7 y 10, que dice, les digo que de la misma forma habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 10 dice, de la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. El ser humano, Jonás, estaba enojado, porque no cabía en su mente, en su concepto, en su forma de ser, en sus emociones, no cabía la salvación de esta ciudad.
Y en lugar de agradecer a Dios por la salvación de esta ciudad, porque ya no serían un enemigo o algo por lo que Israel tuviera que preocuparse, él estaba enojado por ello. Y Dios le dice, ¿cómo tú tienes compasión de esta planta por la cual no hiciste nada? ¿Y cómo yo no he de tener compasión, misericordia por esta gran ciudad? Por los seres humanos que yo mismo creé con mi mano, que yo soplé en ellos aliento de vida, que yo les he llevado hasta este momento. ¿Cómo no he de tener compasión? ¿Cuál es la esencia de la queja de Jonás? Bueno, que Jonás estaba enojado porque el Señor destruyó la calabacera o la ramadita o la planta que el Señor le hizo. Pero Jonás no hizo nada. El raíz del problema de Jonás, hermanos, era su propia comodidad y no le gustó que el Señor lo hiciera sentirse incómodo. Y la pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Cuál es el motivo de tu enojo? Pues Jonás se quedó nuevamente sin responder. Y Efesios 5:20 dice que en lugar, hermanos, de reclamar, de enojarnos, de estar en contra de la voluntad del Señor, dice que debemos de dar siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre. Para ir concluyendo, el versículo 10, hermanos, dijimos que Jonás quedó sin respuesta ante la pregunta de nuestro Dios. Y vea lo que dice John Feinberg, un teólogo estadounidense. Si llegaste a encariñarte tanto con la calabacera porque te servía y satisfacía tus deseos, imagínese usted algo hoy en día que pueda ser usado bajo estos mismos conceptos. Una planta en la que no invertiste pensamientos, ni trabajo, ni afán, ni sacrificio, ni cuidados, que no sembraste, ni regaste, ni atendiste, ni podaste. Una calabacera de corta duración, que crece con rapidez y muy pronto también desaparece. La vanidad de la vida. ¿Acaso no he de dejar yo que mi amor y mi compasión fluyan en abundancia hacia multitudes de mis criaturas, que son obra de mis manos, corona de todos mis actos creativos, nutridos, alimentados y abastecidos por mí, y que nunca han de dejar de existir? Esa pudo haber sido la respuesta de Dios en ese momento. ¿Habrá algo más importante, hermano, para la salvación de las almas que la salvación de las almas? ¿Considera usted que hay algo más importante dentro del plan de Dios para el ser humano que sea más importante que la salvación de las almas? Quizás, hermano, usted y yo nos vamos a sorprender al ver cómo Dios utiliza este tipo de preguntas incluso para confrontar nuestros propios emociones, nuestros propios conocimientos, pensamientos de la vida. Porque la misericordia de Dios, hermano, siempre va a ser un escándalo para la lógica humana. Porque el hombre no quiere mostrar misericordia. Por eso es necesario, hermano, que Dios intervenga en nuestra vida a través de su Espíritu Santo y nos lleve o haga crecer y germinar y proveer, fructificar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Porque es imposible para el hombre poder entender estos aspectos fuera de nuestro Dios. Por eso es un desafío, por eso es algo, hermanos, que causa revuelo en la sociedad cuando vemos hombres, mujeres, creyentes, hijos de Dios mostrando misericordia a los demás. No nos cabe en nuestra mente cómo un padre o una madre pueden decir: te perdono por el sacrificio, o te perdono, por haber hecho esto a mi hijo o a mi hija, o por haber hecho esto a mí mismo. Yo te perdono, déjalo todo ahí. Nos cuesta entender de esta forma. Pero cuánto nos alegramos, cuánto nos enorgullecemos cuando el Señor nos muestra misericordia a usted y a mí. Y esto es lo que Dios quería enseñarle a Jonás.
que la misericordia no depende de Él, sino de Dios quien la da. Sin límites. El libro termina con el profeta en silencio. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar usted? ¿Qué vamos a responder usted y yo, hermanos, ante esto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando el Señor nos pida otra vez mostrar misericordia y nos tenga que enseñar cómo usted y yo debemos afrontar las circunstancias, las dificultades de la vida? Quizás nos preguntará, ¿por qué estás enfadado? O nos preguntará, ¿por qué no he de tener yo misericordia de estos? Hermanos, no hay nada más importante que la salvación de las almas para Dios. Y Dios utiliza a cada uno de nosotros de acuerdo a su propósito para mostrar esta misma misericordia. ¿Cómo reaccionamos o cómo vamos a aprender o a entrar en razón, hermanos, de la manera que Dios hizo o ayudó a Jonás a entrar en razón? ¿Qué nos toca hacer a usted y a mí en esta parte de no ser rebeldes ante Dios y mostrar su misericordia? Y ante la pregunta, ¿no he de apiadarme yo de esta gran ciudad donde hay personas que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha, y también muchos animales? ¿Seremos usted y yo estas personas que muestren, que enseñen a este mundo, a esta ciudad, a su familia, el cómo distinguir entre la izquierda y la derecha? ¿O seremos aquellos como Jonás que únicamente deseamos que el Señor les castigue, les discipline, les haga algo? Y si no, que mejor nos lleve a nosotros. ¿Cuál es el reto? ¿Qué nos deja este libro? ¿No? ¿Qué respondemos ante esta pregunta? ¿He de apiadarme ante esta ciudad? Hermanos, que podamos decir como los profetas Samuel, Isaías y como el mismo Jesucristo: heme aquí, hágase tu voluntad. Rebelión del hombre y la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, espero que hayamos aprendido al recorrer este libro de Jonás. Espero que hayamos podido alimentarnos con esta palabra, que hayamos podido ver que no solamente trata de un pez grande que se traga a un hombre, sino que trata de la misericordia de nuestro Dios ante todo un mundo caído y perdido. Tomemos nuestra parte. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas directo, Señor, a través de ella. Porque tú, Señor, quieres que nosotros también actuemos y vivamos de esta misma forma, Padre. De una manera directa, Señor. Honesta, transparente delante de ti, Padre. Ayúdanos a amar a los demás. Ayúdanos a mostrar esta misericordia que tú nos has mostrado primeramente a nosotros, Padre. Misericordia que se hizo efectiva a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Una misericordia que alcanza hasta los confines de la tierra y más allá, Señor. Capaz de limpiar la mente, el corazón, de regenerar al hombre, de transformarlo, por muy malo, por muy duro que sea, Señor. Una misericordia de la cual tú haces que prevalezca, Señor, hasta el día en el cual Jesucristo nuestro Salvador retorne. Y seamos ahora testigos y vivamos, Señor, junto a ti una vida eterna, Padre. Producto de tu misericordia a nosotros. Señor, que podamos con nuestra vida testificar a aquellos que todavía no distinguen entre su izquierda y su derecha, Padre. Que nuestros actos te glorifiquen, Señor, que nuestros actos sean este testimonio, Padre, hacia aquellos, Señor. Que no importa quién sea, dónde sea, cómo sea, dónde esté, Señor, o lo que haya hecho, la salvación del alma es mucho más importante que cualquier otra cosa, que cualquier venganza, que cualquier enojo, que cualquier ira o envidia personal. La salvación del alma de esta persona es mucho más importante, Señor, que cobrarme. Ayúdame, Señor, a ser un portador de tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un anuncio con el hermano Pedrito y